¿Papá o mamá? Papá. Ian está embarazado de mellizos. Querido, desde ya te abrazo fuerte porque con mellizos te le encanta. No. ¿Vos sabés qué es lo primero es lo primero que tenía en mente? Se aceptan los abrazos. Claro. Te abrazamos mucho, hijo. Ian, ¿cómo vas a hacer? Primera pregunta, ¿cómo vas a hacer con los mellizos? Porque calculo que no se te cruzó. sé. Eso no se te debe haber cruzado por la cabeza, tener mellizos. No, era 3% de probabilidades de que suceda. Ah, ¿en serio? Pero, Te ganaste la 3%. lotería, mira. sí, me gané la lotería. Sí. Te tocaba. Vos querés ser padre y tenés doble. Sí. Escúchame, Ian, contanos un poquito tu historia. Tenés una historia maravillosa. Digo, maravillosa en el sentido de cómo tu historia se fue acomodando y tu vida se fue acomodando con tu deseo, con todo lo que fue pasando. Porque me imagino que no debe haber sido tan sencillo desde tan pequeñito. No, la verdad que no, pero creo que de a poco fui entendiendo y sobre todo más en la juventud, digamos, y también entendiendo un poco a través de la ola del transfeminismo hoy en día para mí, pero del feminismo en su momento, Claro. que es muy importante sobre todo priorizar el ser para mí, digamos, ¿no? Sin duda. Cuando empecé a priorizarme, empecé a ser yo y a sentirme bien y dejar un montón de malestares de lado que realmente no entendía por qué era, y era que en realidad no estaba haciendo yo, básicamente. Claro. Esto muy al principio con mi transición de género hacia una masculinidad trans. Poder arraigarme a esa masculinidad primero fue lo más importante para mí, poder estar siendo, digamos, esta masculinidad trans. Y luego empezó a venir todo lo demás a través de un montón de sucesos que fueron ocurriendo, que terminé mi carrera de licenciado en Ciencias Biológicas acá en Puerto Madryn y pude también tener ya un trabajo formal, Claro. digamos, donde tenía una obra social, Que te fue dando tranquilidad. cosa que no pasa casi nunca en las personas trans, y eso es muy importante decir también, digamos. Sí. Mi historia no hace más que demostrar que realmente es necesario no solo para que la expectativa de vida cambie de 35 a 40 años, que es la expectativa de vida de las personas travesti trans, sino que también qué queremos soñar, qué queremos vivir y a qué vejez queremos llegar, digamos, ¿no? Me parece que es muy importante también eso, pero bueno, en ese momento que fue el 2020, empecé a desear ser padre, digamos, ¿no? Primero fue el deseo de ser padre y después empezar a ver cómo iba a llegar ¿De qué manera? a lograrlo, ¿no? O sea, Claro. había muchas posibilidades. Pero la que realmente pude ver que iba más conmigo y con la decisión de paternar, al principio de una manera surgió desde ser padre soltero, digamos. También vengo de una madre soltera que me tuvo a mí y pudo, digamos, Sí. entonces también Sí, sabía pudo, que yo iba a poder. Claro, tenías Claro, el ejemplo que ahí yo muy iba- claro. Claro, o sea, en un momento, en una época que por ahí ser madre soltera todavía No era era tan sencillo. medio Pero, mal Ian, visto, ¿no? También. Ian, esto, Sí. cuando tuviste este deseo de ser padre soltero, digamos, ¿pensabas Sí. hacerlo con tu propio cuerpo? ¿Pensabas hacerlo con una pareja mujer? ¿Cómo pensabas, digamos, con un cuerpo, con un segundo cuerpo? Claro, no, en principio, o sea, como yo estaba, o sea, mi deseo era mío y nada más que mío, digamos, en ese momento yo estaba con otra pareja que bueno, no era el deseo, no había un mismo deseo en ese sentido, entonces bueno, nos terminamos separando por cuestiones lógicas, de que ya el camino no iba hacia el mismo lugar, digamos, los caminos no iban hacia los mismos lugares, y entonces decidí hacerlo yo con mi propio cuerpo, pero simplemente cuando empecé a ver otras realidades de otros varones trans en el mundo, sobre todo que estaba sucediendo en ese momento, en España, en Puerto Rico, que veía que su masculinidad no se modificaba, Claro, no se estaba en alteraba. juego. Claro, yo veía a ellos, siendo ellos, pero con una panza de 8 meses, digamos, como no se les modificaba para nada su masculinidad, La ¿no? elección Claro. que habían hecho. Claro.
Ian, Entonces ahí pude entender que podían... Claro, que era posible. claro. Era posible combinar esas dos cosas, digamos, la Claro. masculinidad con una gestación, mi masculinidad con una gestación, Claro, ¿no? sí, Claro. sí, sí, sin duda. Ian, te quería preguntar porque, claro, nosotros escuchamos toda tu experiencia y tu visión, pero ¿qué le pasa a los médicos? ¿Qué le pasa al sistema de salud cuando vos vas a los turnos, cuando vos vas a los controles, cuando vos vas a los chequeos? ¿Te sentís cómodo? ¿Te sentís aceptado? ¿O sentís que todavía el sistema no está preparado? Digo, que hay un ruido cuando vos pedís un turno, cuando te miran y demás. ¿Te ha pasado esta situación? Claro, que es lo que pasa en la Yo, realidad. claro, yo en la mayoría de los casos tuve una buena aceptación, pero porque también me busqué las Obvio, redes y las claro. formas de ir a lugares Y tenés seguros. tenés digamos, un familiar ¿no? médico, además. Digo, O sea, tengo, no sé qué familiar médico sería, pero... ¿no dijiste en su momento que habías tenido una persona que te abrió las puertas también, una tía o alguien que hizo como que habló con los médicos para preparar? No, esa es mi obstetra. Ah, Esa es mi ok. propia obstetra que está preparando todo para que ese momento del parto, genial. sea como sea Claro. Sí, respetado sea un el momento género. libre Claro. de violencia. Claro, sí. ella Claro, te armó la red. eso fue un trabajo que le pedí, por supuesto, y también charló mi psicóloga con ella, Claro. de bueno, o sea, cómo vamos a abordar esta situación para que no haya un... Claro, para que haya una mamá, contención, ¿no? claro. No haya ese tipo de palabras que Claro. en mi caso ya un parto no respetado, digamos, ¿no? Primero Sí. respétenme mi identidad de género. Claro, que como no para haya violencia arrancar. obstétrica. Sí, sí, para empezar a Sí, sí, hablar. la- Es que esa palabra hoy no tendría que estar en el mamá, Claro. mami, todo eso no Bueno, tiene que estar en ninguno de bueno, los partos pero- y bueno, pero tiene que ver Tal cual. con la ley del embarazo del parto respetado y demás. Yo con todo el respeto del mundo y con mi propio no entender un montón de cosas, te reconozco que cuando leí la nota que hizo Giselle Sousa Sí. Díaz, En una Infobae. gran Infobae. nota, y Hermosa conocí tu nota. historia, a mí me confunde un poco. Y pensaba en estas situaciones, en las médicas, en el inicio de la escolaridad de tus mellizos, no sé si son mellizos, mellizas, no lo tengo. Sí. Me confunde Uno y uno. un poco, o sea, esto, ¿no? Entender la transición y ese camino dificilísimo que te tocó recorrer, como es un camino muy costoso, vos lo contabas al principio, y cómo el ser papá embarazada, a mí me confunde un montón realmente. Sí, Y me quiero, perdón, me quiero librar de todos los prejuicios que tengo en está esto, buenísimo. pero... Está buenísimo. Yo, de hecho, como decía, es un prejuicio incluso propio porque nos enseñaron así. O sea, Sí, que, claro. que la gestación va de la mano de mujer y mujer va del lado de la gestación, ¿no? O sea, como que es un ida y vuelta también. Eso es también complicado porque también hay que desandarlo de que sos mujer sí o sí. Si sos madre. Claro, ¿no? claro, sí, Si sos madre, llegaste a ser mujer, digamos, ¿no? Sí, sí, está Como realizadita. también, Claro. Está realizadita. Claro, eso, ¿no? Pero digo, también para mí fue un proceso cognitivo y subjetivo que tuve que poder hacer para poder verme gestando, porque si no, a mí lo que me pasaba antes de hacer mi transición de género era que yo no, para mí era imposible pensar en Claro, gestar. era inimaginable. Porque claro, para mí todavía seguía siendo en ese momento algo relacionado con el ser mujer. Entonces yo no me veía siendo madre ni por casualidad. O sea, no era algo que en mí cuadrara. Y lo pude pensar recién cuando tuve la posibilidad de ver estas personas y ver Claro, que no se historias. modificaba, digamos, ¿no? Sí, a mí se ve que Ahí, me y falta que todavía ese iban a ser clic de padres. no ver el Claro, embarazo como algo incluso femenino. Son ejemplos de Claro. historias, Ian, de países que ni siquiera tienen, como Puerto Rico, pienso, ¿no? La legislación que sí tiene la Argentina en esta materia. Estamos escuchando la historia de Ian a 10 años exactos de la sanción de la Ley de Identidad de Claro. Género. Y en su historia vemos cómo confluyen la Ley de Identidad de Género,
en algún punto ciertos efectos de la ley del aborto, del hecho de que el aborto sea legal en la Argentina, no porque Ian vaya a abortar, sino porque efectivamente hay algo de la maternidad inmaculada, de la maternidad ultra feminizada, claro. que la ley del aborto vino, afortunadamente, a correr de escena. Me preocupa en qué estado está, mucho me preocupa, Ian, el trámite de tu licencia por paternidad, porque si hay una desigualdad atómica en la Argentina, una desigualdad insostenible a esta altura, es la de las licencias por maternidad versus las licencias por paternidad. Hay mucho proyecto de ley al respecto, ¿no? Sí, de hecho, yo pertenezco a Paternidades Trans Argentina, que también está dentro de esta red que están haciendo mucho hincapié en las licencias por paternidad de por lo menos 90 días, ¿no? Que empecemos a que se empiece a tener otra perspectiva desde ahí. de quién está ahí, ¿no? De una igualdad en la crianza, de una igualdad, ¿no? Que implica un montón. Pero en mi caso en particular, lamentablemente todavía hoy en día se sigue poniendo como porque yo soy quien estoy gestando, pero la ley todavía sigue estando como por maternidad, o incluso me pasa con la obra social, que es el plan materno-infantil el que me cubre, y eso tuve una dificultad que yo entré por excepción, digamos, ¿no? O sea, yo llegué y me pidieron, bueno, no, pero necesitamos los datos de la madre, digamos, de quien está gestando. Ah, no, yo soy el que está gestando. O sea, poné mis datos. Mi amor. No puedo, me decía, porque tenés DNI masculino y acá entran solo personas que tienen DNI femenino. Bueno, nada, charlé con personas que ya sabían, porque yo ya había hecho la fertilidad con mi obra social, y me dijeron, ok, mira, las posibilidades son esta o entrás por excepción. Y bueno, sí, poneme por excepción, porque la excepción va a empezar a hacer... O sea, no voy a hacer la primera excepción, va a seguir... No, claro, siente un precedente, Por claramente. supuesto, va a sentar va a tener que cambiar. Va a sentar Perdón, yo te quiero ver panzón. Ay, disculpa. sí, ves, perdón. Quiero verte panzón. Queremos verte la panzona. Queremos ver esa panza Ya tienen nombre. extraordinaria. Y a propósito de los mellizos, si me permitís, Maju, también si te interesa o no saber el sexo, porque si hay algo que hay que empezar a desterrar es la pregunta prenatal. ¿A vos te interesó saber el sexo? Porque tu propia historia habla justamente de que qué importa el sexo de los bebés por nacer. ¿A vos te interesó el sexo de tus hijos? Tal cual. A mí me interesaba saber, pero simplemente para tener un conocimiento de su corporalidad, eso, como poder diferenciarles, porque en este caso, hoy en día, como una tiene el otro tiene pene, digamos, como que son... Les puedo diferenciar, a lo largo de este recorrido, diferenciar quién se mueve más, quién se mueve menos, como nada, quién cambia de posición todas las semanas constantemente y quién está como más tranquilo. Percibir su